¿Sabías que orar por alguien enfermo sin tener claro lo que está pasando espiritualmente puede ser más perjudicial que útil? En Santiago 5:15 se dice que la oración hecha con fe sanará al enfermo, que el Señor lo levantará y que sus pecados le serán perdonados. Pero esta promesa no se activa solo por decir palabras bonitas. No es cuestión de repetir frases, sino de tener el corazón bien dispuesto, de entender lo que Dios quiere hacer en ese momento. Hoy quiero hablarte de algo importante. No toda oración trae sanidad. Y hay 5 cosas esenciales que no se pueden ignorar antes de orar por alguien enfermo. Vamos a ver cómo saber si es el momento correcto para orar, cómo debe estar el corazón de la persona que intercede y cómo reconocer la voluntad de Dios en cada situación. Aprenderemos a orar con la autoridad del Espíritu Santo, no por emoción o porque es costumbre. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios quiere mostrarte cuando oras por los enfermos? Cuando Jesús se encontró con aquella mujer que llevaba 18 años encorvada, sin poder enderezarse, no le preguntó si descansaba lo suficiente, ni si comía bien. No, él vio algo que nadie más veía. En Lucas 13:11 se cuenta que la mujer tenía un espíritu de enfermedad y por eso no podía mantenerse erguida. No era una enfermedad común, no era por la edad ni por los huesos, era algo espiritual. Y Jesús, con compasión y con autoridad, fue directo al problema real, no solo al síntoma. Esto nos enseña algo que muchos pasamos por alto. No toda enfermedad tiene una causa visible o médica. A veces, lo que está roto en el cuerpo es solo el reflejo de un alma atrapada. Y es ahí donde muchos se equivocan. Se lanzan a orar, a imponer manos, a declarar sanidad, sin detenerse a preguntar: Señor, ¿qué está pasando realmente aquí? Si Jesús discernía antes de sanar, ¿cómo vamos a actuar nosotros sin buscar primero la guía del Espíritu? Orar por un enfermo sin entender qué le pasa por dentro es como querer apagar un incendio lanzando agua al humo. No estás atacando el problema, solo lo estás cubriendo por fuera. En la Biblia la enfermedad no siempre es algo físico. A veces es una señal de que hay algo más profundo, algo en el alma. En Marcos 9 vemos a un padre que llevó a su hijo endemoniado a Jesús. El niño tenía convulsiones, echaba espuma por la boca, se caía. Hoy en día alguien diría que era epilepsia, pero Jesús vio lo que realmente era: un espíritu inmundo. Jesús no diagnosticó, Él liberó y el niño fue sanado. Esto no quiere decir que toda enfermedad viene de los demonios, pero sí que toda enfermedad necesita ser discernida. Hay dolores del cuerpo que nacen de heridas del alma, y esas heridas, si no se sanan, terminan enfermando la carne. En Proverbios 17:22 leemos que el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. ¿Cuántas veces hemos querido sanar los huesos sin tocar primero lo que los está marchitando por dentro? La sanidad verdadera empieza donde no se ve. Por eso, antes de abrir la boca para orar por un enfermo, el intercesor debe inclinar el oído, preguntarle al Señor en silencio: ¿qué me estás mostrando? ¿Qué hay detrás de este dolor? Porque si no hay revelación del Espíritu, el ser humano solo repite palabras, y esas palabras no sanan. Lo que sana es la verdad revelada por Dios. Recuerdo la historia de un pastor que fue llamado a orar por una mujer con dolores muy fuertes en el estómago. Ya habían pasado otros ministros antes, habían ungido con aceite, habían orado en voz alta, pero nada había cambiado. Este pastor no comenzó con gritos ni declaraciones, solo la miró en silencio y le hizo una pregunta sencilla: ¿a quién no has perdonado? La mujer rompió a llorar. Llevaba años con rencor contra su hermano. En cuanto lo confesó y lo perdonó, el dolor desapareció.
Nadie tuvo que levantar la voz. Esa mujer no solo fue sanada, fue liberada. No era una enfermedad del cuerpo, era un veneno en su espíritu que estaba dañándola por dentro. Muchas veces la enfermedad es el alma gritando que algo anda mal. El cuerpo muchas veces reacciona no por un problema físico, sino por lo que llevamos dentro. Es como si el corazón herido gritara a través del cuerpo. Cuando el alma está cargada y la conciencia no está en paz, el cuerpo lo refleja. David lo explicó así en el Salmo 32, diciendo que mientras callaba, sus huesos envejecían y su fuerza se secaba como en el verano. El pecado escondido lo enfermaba. No era un virus ni una bacteria, era culpa. A veces oramos por sanidad sin entender qué está causando el dolor, y eso puede ser peligroso. Es como ponerle una curita a una herida que necesita cirugía. Parece que mejora, pero sigue mal por dentro. Dios no quiere que maquillemos el alma, Él quiere transformarla. Pero esa transformación real solo sucede cuando oramos guiados por el Espíritu y no por el deseo de ver resultados rápidos. Jesús nunca se apresuró cuando oraba. Él caminaba con el Padre, escuchaba y entendía lo que pasaba en lo profundo. En Juan 5, cuando vio al paralítico en el estanque, no lo sanó de inmediato. Primero le preguntó: ¿quieres ser sano? Parece una pregunta obvia, pero Jesús sabía que hay personas que ya se han acostumbrado tanto a su dolor que no buscan sanidad, sino atención. El problema no era solo el cuerpo, también había algo dentro que necesitaba ser tocado, y eso solo se ve cuando uno ora con discernimiento. Hoy en día, muchos oran con buenas intenciones, pero sin ver lo que realmente está pasando en lo invisible. Usan muchos versículos, hablan con autoridad, pero no están viendo la raíz del asunto. Es como pelear sin saber contra quién se está luchando. Pablo dijo en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. ¿Cómo vamos a vencer si ni siquiera sabemos quién nos está atacando? ¿Cómo vamos a orar bien por un enfermo si no sabemos qué lo tiene atado? Muchas veces se ora como si todos los casos fueran iguales, como si repetir las mismas palabras sirviera siempre. Pero la oración no es una fórmula, es una conexión viva. Y esa conexión necesita sensibilidad espiritual. No se puede consolar a alguien que está siendo oprimido por algo oscuro usando palabras suaves, ni se puede reprender con fuerza a alguien que está siendo probado por Dios. Cada situación es diferente y solo el Espíritu puede mostrarte qué está pasando en realidad. En la Biblia, cuando Naamán, el general sirio, fue donde Eliseo, el profeta, ni siquiera salió a recibirlo. Solo le mandó decir que se sumergiera 7 veces en el Jordán. Naamán se molestó, esperaba algo más llamativo, pero la sanidad no estaba en el espectáculo, sino en obedecer. La lepra era una herida visible, pero el orgullo era lo que estaba por dentro. Dios quería limpiar primero su interior. Sin discernimiento podrías orar 1000 veces y no pasará nada. Por eso, antes de orar por alguien enfermo, lo más importante que puedes pedir es discernimiento. No ores por el cuerpo hasta que el Espíritu te muestre cómo está el alma. Puede que lo que tú ves como dolor físico, Dios lo vea como una atadura emocional. Tal vez hay fiebre, pero en el cielo están viendo una maldición de generaciones pasadas. Tal vez tú ves cansancio, pero el Padre está viendo culpa, rechazo, traumas. Orar sin ver eso es como andar a ciegas, y quien va a ciegas tropieza. Aunque tenga las mejores intenciones, la iglesia tiene que sanar, sí, pero también liberar, restaurar, discernir. Cuando hay discernimiento, hay precisión, y con precisión viene el poder. Jesús no decía muchas palabras, pero cada palabra iba al lugar exacto.
porque hablaba lo que escuchaba del Padre, no lo que sentía en el momento. En 1 Corintios 12, Pablo habló de los dones del Espíritu, y uno de ellos es el discernimiento de espíritus. No es solo para reconocer demonios, es para ver lo que otros no ven, para escuchar lo que el cuerpo de alguien no puede decir con palabras. Si quieres ser un intercesor que realmente ayuda, necesitas ese don. Sin él, podrías estar orando por lo que no es y dejando sin tocar lo que realmente importa. Hay madres que oran por la fiebre de sus hijos sin saber que el niño está absorbiendo la ansiedad del hogar. Hay esposas que oran por el insomnio del esposo sin saber que él está bajo el peso de un espíritu de fracaso. Hay pastores que oran por enfermedades físicas sin detenerse a pensar si lo que está afectando al cuerpo no es más bien una herida del alma, un rencor guardado, un pacto que no se ha roto. Dios está buscando intercesores que escuchen, que no solo impongan manos, sino que inclinen el corazón, que no se limiten a repetir oraciones, sino que se dejen guiar por lo que el cielo está revelando. Cuando uno ora con discernimiento, lo hace con claridad, y quien ora con claridad, ora con poder. No es porque sus palabras sean más bonitas, sino porque vienen del Espíritu y no de nuestras propias emociones. Así que la próxima vez que estés al lado de alguien enfermo, no empieces de inmediato a orar. Primero pregúntate, ¿qué hay detrás de ese dolor? ¿Qué historia guarda ese cuerpo? ¿Qué está gritando ese sufrimiento que no se oye con los oídos? Luego sí, ora. Porque cuando uno ora con revelación, lo que estaba escondido se revela, lo que era invisible se muestra, y la sanidad verdadera empieza no en la piel, sino dentro del alma. Cuando Jesús andaba entre la gente, no todos eran sanados. Aunque había mucha necesidad, su poder no se derramaba al azar. En Mateo 13:58 se dice que no hizo muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Eso nos dice algo muy importante. No basta con necesitar, no basta con gritar o clamar. El milagro no responde a cuánto pedimos, sino a cuánto creemos. Y esa fe no solo tiene que estar en el enfermo, también en el que está orando. Hay oraciones que no suben al cielo porque se dijeron con duda. Hay cuerpos que no se restauran porque fueron tocados por manos que no estaban seguras. En lo espiritual, la fe no es solo un sentimiento, es como una llave, y si esa llave no gira con firmeza, la puerta no se abre. La Biblia es clara. Para ver el poder de Dios se necesita fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Eso es aún más importante cuando se ora por sanidad, porque ahí estamos enfrentando lo que se ve con lo que no se ve. Estamos llevando lo natural ante lo eterno. Y si quien está orando tiene dudas, toda esa autoridad espiritual se deshace. Jesús mismo dijo en Marcos 11:23 que si alguien le dice a un monte que se quite y se eche al mar, y no duda en su corazón, sino cree, eso que dice será hecho. No estaba hablando en forma simbólica, estaba diciendo una ley espiritual. La fe verdadera no es solo pensar positivo, es una certeza que nace del Espíritu, que se basa en la palabra y se mantiene con obediencia. Cuando un creyente se acerca a orar por alguien sin una fe firme, no solo pone en riesgo la eficacia de su oración, también cambia la atmósfera espiritual que lo rodea. Porque donde hay duda, hay confusión. Donde hay inseguridad, hay debilidad. Y en medio de la debilidad, el enemigo se mete. En Santiago 1, del 6 al 8, se nos advierte que debemos pedir con fe, sin dudar nada. Porque quien duda es como una ola del mar,
que va de un lado a otro con el viento. Y quien actúa así, no piense que va a recibir algo del Señor. Es un diagnóstico divino. Si no hay certeza, no hay respuesta. O se cree o no se recibe. Por eso, antes de orar por alguien más, hay que revisar cómo está tu propia fe. No basta con saber lo que dice la Biblia, hay que creerlo con todo el corazón. No basta con repetir lo que otros dijeron. Hay que estar convencido en lo más profundo del alma. En Mateo 8:13 Jesús le dijo al centurión que se fuera y que como había creído, así sería hecho. El milagro ocurrió por su fe, no por su necesidad, porque es la fe la que mueve el cielo, no el grito desesperado. Si el que intercede no está alineado con esta verdad, sus palabras sonarán, pero no tendrán peso, no llevarán respaldo del cielo. La fe de quien ora puede despertar lo que está dormido en el otro. En Marcos 2, 4 hombres llevaron a un paralítico a Jesús. Y no fue la fe del enfermo la que Jesús vio, sino la de ellos. El texto dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico que sus pecados le eran perdonados. Marcos 2, 5. Aquí se muestra algo muy especial. La fe de uno puede abrir el cielo para otro, pero eso no pasa por tener pensamientos positivos. Eso sucede cuando esa fe ha sido trabajada, purificada y sostenida con firmeza en la palabra. El problema es que muchos oran sin estar convencidos de que algo va a pasar. Hablan por costumbre, no por fe. Y eso no trae vida, trae vacío, porque el poder no está en las palabras bonitas, sino en la fe que las sostiene. En el libro de Romanos capítulo 4 se nos cuenta cómo Abraham creyó aun cuando todo parecía imposible. Aun sabiendo que su cuerpo ya no tenía fuerzas, no perdió la fe. No fingió que no había problema, pero tampoco se dejó dominar por lo que veía. Esa es la actitud de quien ora por sanidad con una fe verdadera. No se niega a lo que pasa, pero tampoco lo acepta como lo último. Afirma lo que Dios ha prometido, aunque todavía no se vea con los ojos. Orar con fe no es solo pensar que Dios puede sanar, sino estar convencido de que Él tiene poder para hacerlo hoy mismo, si es su voluntad. En el libro de los Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo en la puerta del templo. Pedro no dudó ni se quedó pensando qué hacer. Le dijo con firmeza: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Su fe no era algo lejano, era real, se notaba, estaba viva, y esa fe provocó el milagro. El cojo no se levantó por la frase bonita, sino por la autoridad con que fue dicha, respaldada por una fe sincera. La fe auténtica cambia el ambiente, mueve lo espiritual. No hace falta gritar ni hacer espectáculo, solo estar firme. Cuando Jesús calmó la tormenta en Marcos capítulo 4, primero habló al viento y luego se dirigió a los discípulos. Les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Para él, la fe no era algo opcional, era algo esencial para ver lo sobrenatural. Y eso no ha cambiado. Si vas a orar por sanidad, no lo hagas con dudas. El cielo no responde a corazones divididos, solo a una fe completa. La diferencia entre una oración que impacta y una que no tiene efecto no está en el volumen ni en lo que se dice, sino en la certeza con la que se dice. Jesús mismo lo dijo en Mateo 21, 22. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. La clave no está solo en pedir, está en creer mientras se pide, porque se puede orar por costumbre o por deber y no ver nada. Pero cuando el corazón está convencido, cuando el alma está en sintonía con Dios y la boca dice lo que el Espíritu cree, entonces el cielo actúa con poder.
Hay quienes no reciben sanidad porque han aprendido a orar como un deber, no como un acto de fe. Lo hacen porque es lo que se espera, pero no esperan que pase nada. Y esa falta de expectativa es en sí una forma de negar el poder de Dios. El Salmo 5:3 dice: Señor, por la mañana oyes mi voz, por la mañana me presento ante ti y espero. Esperar es un acto de fe. Es actuar como quien ya fue escuchado, como quien sabe que la respuesta está en camino. Si oramos sin esperar, no estamos orando con fe, solo estamos hablando al aire. Jesús admiró la fe de personas que otros despreciaban, como la mujer sirofenicia que insistió hasta obtener el milagro para su hija, Mateo 15:28. O como el centurión que creyó que una sola palabra bastaba para sanar, Mateo 8:10. En los dos casos, Jesús se detuvo y declaró que no había visto una fe igual. Y eso no fue una simple frase, fue decisivo. El milagro vino porque hubo fe, no una fe basada en emociones o experiencias, sino en una confianza total en la palabra de Dios. Por eso, antes de orar por alguien enfermo, pregúntate si tu fe está viva o dormida. Si crees en lo que Dios dijo o en lo que tus ojos ven. Porque si lo haces con fe, no necesitarás justificarte ni decir muchas palabras. Tus frases tendrán poder, tu oración tendrá respaldo, se notará tu autoridad y el ambiente cambiará. El intercesor eficaz es quien sabe creer incluso cuando todo le dice lo contrario, quien ha enseñado a su espíritu a aferrarse a la promesa, no a lo que sucede alrededor. Quien ha vencido la duda y abrazado la verdad de Dios, sin importar lo que sus sentidos le dicen. Esa es la fe que agrada a Dios, la que trae sanidad, la que vence al mundo. Cuando Pedro caminó sobre el agua, lo hizo porque confió en lo que Jesús le dijo. Su corazón creyó y eso le bastó para poner un pie fuera de la barca. Pero en cuanto miró el viento y sintió el miedo, comenzó a hundirse. El poder de Dios no se había ido, la invitación seguía en pie, lo que cambió fue su confianza. Esta escena no es solo una historia para admirar, es un recordatorio serio para los que oran por otros. Cuando uno duda, se hunde. Cuando uno cree, camina sobre lo imposible. Esa decisión no ocurre fuera, ocurre dentro, cada vez que abrimos la boca para pedir por alguien. No se puede dar fe si no se tiene. No se puede encender la llama en otro si no arde primero en uno mismo. La sanidad que esperamos en alguien más necesita estar viva primero en nuestro interior. Porque no es el conocimiento lo que libera, sino la certeza. Y esa certeza nace en la oración silenciosa, en obedecer a Dios cuando nadie nos ve, en entregarle todo cada día. La fe no aparece de pronto cuando uno ora, se cultiva con tiempo, se fortalece en los momentos de soledad, se prueba en las batallas que nadie ve. Y cuando llega el momento de orar, esa fe se manifiesta con firmeza. Así como el fuego no prende si la leña está mojada, el poder de Dios no se enciende en corazones apagados. Solo quien cree de verdad puede hablar con autoridad. Y solo quien habla con autoridad ve respuesta. No porque su voz suene fuerte, sino porque su alma está en sintonía con el cielo. Esa es la diferencia. Esa es la fe que Dios honra. A veces, lo que está atando a una persona no se ve con los ojos. Hay dolores que no vienen del cuerpo, vienen del alma. Hay enfermedades que no responden a medicina porque no tienen raíz física, sino espiritual. La palabra de Dios no separa lo que vive en el cuerpo de lo que ocurre en el alma. Al contrario, lo une. Así lo entendió David cuando escribió: mientras callé, mis huesos se fueron gastando entre lamentos. Confesé mi pecado, no lo oculté, y tú me perdonaste. Salmo 32. Cuando su espíritu se quebró ante Dios, su cuerpo comenzó a sanar. La confesión trajo libertad
y la libertad trajo sanidad. El pecado escondido actúa como una infección invisible. No se nota a simple vista, pero va dañando por dentro. La cara puede lucir bien, pero por dentro algo se va muriendo. Lo dijo también en el Salmo 38. No hay parte sana en mi carne a causa de mi pecado. Esto no es poesía, es real. El pecado no confesado va carcomiendo el alma y termina afectando el cuerpo. Y si oramos por alguien sin enfrentar primero esa raíz, solo estamos calmando los síntomas mientras el problema de fondo sigue igual. Jesús nunca separó el perdón de la sanidad. En Marcos 2, cuando le trajeron al paralítico, no le dijo primero levántate, sino tus pecados te son perdonados. Solo después de limpiar su interior, le dijo al cuerpo que se levantara. No fue coincidencia, fue intención. El alma sana primero, luego el cuerpo. Un corazón cargado no puede sostener un cuerpo en libertad. Una conciencia herida no puede vivir en plenitud. Jesús veía más allá de lo que dolía por fuera y por eso sus milagros eran completos. No solo quitaban el dolor, también liberaban el alma. Muchos oran por la salud física de alguien sin detenerse a pensar cómo está su corazón. Suponen que el problema está afuera, sin preguntarse si dentro hay cadenas que detienen la sanidad. El pecado sin confesar se vuelve una barrera entre la persona y el poder de Dios. Isaías 59 lo dice claro: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. No es que Dios haya perdido el poder para sanar, es que el canal está bloqueado por falta de arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, no hay restauración. La sanidad que viene de Dios fluye por caminos limpios. No puede sostenerse en corazones cerrados ni en vidas ocultas. Santiago 5 lo confirma. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí hay algo que debemos entender bien desde el principio. Todo empieza con la confesión. Después viene la intercesión y entonces llega la sanidad. Si tratamos de cambiar ese orden, algo se pierde. Dios no se mueve por lo que aparentamos ser, ni por lo que decimos delante de los demás. Él ve el corazón y responde a lo que entregamos en lo secreto. Cuando guardamos pecado, nuestra oración se vuelve débil. Y cuando no hay confesión, esa fuerza espiritual que necesitamos se desvanece. El poder en la oración no está en cuánto gritemos o repitamos, sino en la limpieza del corazón. En Juan 9:31 dice que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los que le temen y hacen su voluntad. Ahí está la clave. Estar dispuesto a reconocer y dejar el pecado no es para ganarnos la sanidad, sino para quitar todo lo que estorba el paso de la gracia. Jesús, cuando sanaba, miraba más allá del cuerpo. Él no separaba el dolor del alma del dolor físico. Sabía que todo estaba conectado. En Juan 5, cuando sanó al hombre paralítico que estaba junto al estanque de Betesda, después lo encontró y le dijo: mira, ya estás sano, no peques más para que no te pase algo peor. Eso no fue una amenaza, fue una advertencia amorosa, porque el pecado no solo impide la sanidad, también puede hacer que el problema vuelva incluso peor. Si no se rompe ese ciclo con un arrepentimiento sincero. Los que oran por los enfermos deben saber que no se trata solo de pedir que mejoren. A veces Dios los usa para hablar directo al corazón, para llamar al despertar espiritual. No es para condenar a nadie, sino para invitar al arrepentimiento. Porque cuando el corazón se quiebra, el cielo responde con ternura. Cuando se confiesa lo escondido, el cuerpo puede empezar a sanar. El Salmo 103:3 dice que Dios es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. No son cosas separadas. El mismo Dios que perdona es el que sana.
El mismo amor que limpia también restaura. ¿Y qué es lo que impide esa confesión? El orgullo. Y el orgullo no puede vivir junto con la gracia. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Eso lo dice Santiago 4:6. Por eso confesar no es solo hablar con sinceridad, es poner la llave que abre la puerta a lo sobrenatural. Mientras el alma siga justificándose, el cuerpo seguirá arrastrando las secuelas. Porque lo que el alma no dice, el cuerpo lo termina gritando. Y si quien intercede no ayuda al enfermo a examinar su interior, está dejando fuera un principio clave del reino. No se trata de buscar culpables donde no los hay. Se trata de estar atentos al momento en que una enfermedad refleja una pelea interna con Dios, cuando el alma lleva cargas que el cuerpo ya no puede sostener. En 1 Corintios 11, Pablo le advierte a la iglesia sobre el peligro de tomar la cena del Señor sin entender lo que hacen. Y les dice que por eso muchos están enfermos, débiles, y algunos han muerto. No era un castigo sin razón, sino el resultado espiritual de una actitud incorrecta que nadie estaba enfrentando. El reino de Dios no camina con apariencias, se mueve con la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dijo que la oración los haría libres, sino la verdad. Esa verdad que cuando se acepta rompe cadenas. Confesar el pecado no es rebajarse frente a los demás. Es declarar la guerra a lo que ha tenido prisionera al alma. Y cuando esa verdad sale, la oscuridad pierde su lugar y el cuerpo empieza a experimentar la libertad que viene de estar limpio por dentro. La autoridad en la oración nace de una vida en santidad. Si el que intercede guarda pecado, pierde su acceso. Y si el enfermo no quiere abrir su corazón, está cerrando la puerta a lo que Dios quiere hacer en él. Por eso, antes de pedir un milagro, hay que entregar todo, porque lo que no se entrega no cambia, y lo que no se muestra delante de Dios no puede ser tocado por su poder. El quebrantamiento no es solo dolor, es rendirse de verdad. Y cuando uno se rinde, la gracia corre sin freno. En el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios y caía en pecado, no pasaba mucho antes de que llegaran las enfermedades y los problemas. Pero cuando se volvían a Dios, se humillaban de corazón, oraban y buscaban su presencia. Él los perdonaba y restauraba. Eso es justo lo que Dios promete en Suma Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El perdón viene después del arrepentimiento y la sanidad viene después del perdón. Así es como Dios trabaja. No podemos pedir sanidad sin primero mirar dentro del corazón, sin ver si hay heridas abiertas, resentimientos guardados, pecados escondidos o promesas que no se han roto. Porque una oración muy bonita no sirve si no hay verdad. Y aunque amemos con sinceridad, eso no reemplaza el arrepentimiento verdadero. La sanidad no es algo que se compra ni se exige, es fruto de caminar con Dios. Y ese caminar empieza cuando dejamos de escondernos, cuando somos sinceros y nos entregamos de verdad. No toda enfermedad será sanada en esta vida. Hay veces que oramos con todo el corazón y aún así el diagnóstico no cambia, porque Dios tiene otros planes para glorificarse. A veces, desde nuestro punto de vista, eso no parece justo, pero en el cielo, cada lágrima, cada prueba, cada dolor tiene un sentido. Nada de lo que sufrimos se pierde. Por eso, antes de orar por alguien enfermo, es sabio detenerse y preguntarle al Señor cuál es su voluntad. No es por falta de fe, sino por respeto
a su autoridad. En el reino no se trata de hacer cosas por impulso, sino de estar en sintonía con el corazón del Padre. Jesús, el Hijo amado, que no tenía pecado, no se movía por emoción, no sanaba por costumbre, no liberaba por rutina. Cada paso que daba, cada palabra que decía, era según la voluntad del Padre. Juan 5:19 lo dice claramente: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús no tocaba a los enfermos por costumbre, sino porque el cielo ya había dado su aprobación. Y esa aprobación no era algo general, era específica para cada momento. Él sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo sanar. No daba por sentado que el milagro siempre sería la respuesta. La voluntad de Dios es perfecta, aunque a veces no la entendamos en el momento. Hay ocasiones en que el Señor sana y otras en que el proceso sigue su curso. A veces, después de orar, el milagro llega al instante, y otras veces lo único que recibimos es un silencio que nos abraza desde la eternidad. Pablo, el apóstol que conocía el poder de Dios y recibía revelaciones, oró 3 veces para que el Señor le quitara un aguijón que lo atormentaba. Pero la respuesta no fue lo que él esperaba. Dios no quitó el dolor, no cambió la situación, solo le dijo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No fue por falta de fe que el cielo no respondió como él quería. Fue porque Dios tenía algo más grande, algo más profundo que quería revelar a través del sufrimiento. Por eso, antes de imponer las manos sobre un enfermo, primero debemos buscar la voluntad de Dios. No es que dudemos de su poder, sino que reconocemos su soberanía. Orar sin discernimiento puede parecer un acto piadoso, pero si no nace del conocimiento de Dios, puede convertirse en un intento de manipularlo con palabras bonitas. La oración verdadera nace del entendimiento, y ese entendimiento viene de pasar tiempo a solas con el Espíritu. Allí no se exige, se escucha. No se impone, se pregunta: Señor, ¿qué quieres hacer aquí? Jesús, en Getsemaní, vivió el momento más difícil de su vida en la tierra. Con el alma angustiada, oró diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no terminó ahí. Dijo también: no se haga como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esa es la oración que cambia todo. Es la oración de quien no busca su conveniencia, sino que se somete con obediencia. Es la oración de quien no pide desde el deseo inmediato, sino desde la confianza en el plan eterno. Esa es la actitud que debe acompañar toda oración por sanidad. Porque si queremos que algo cambie por fuera, primero debemos rendirnos por dentro. El que no conoce la voluntad de Dios fácilmente confunde lo que desea con lo que Dios quiere. Cree que con solo querer que el enfermo se levante, eso basta para que el milagro ocurra. Pero la Biblia dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Primero de Juan 5:14 nos recuerda algo esencial sobre la oración. No se trata de gritar más fuerte ni de repetir palabras con desesperación. Lo que hace poderosa una oración es que esté en sintonía con lo que Dios quiere. Y muchas veces lo que Él quiere no se parece a lo que sentimos. Hay momentos en que el Señor elige mostrarse no con respuestas inmediatas, sino en el silencio, en la espera. En ese tiempo en que la fe crece, la esperanza se fortalece y el corazón se limpia. Orar por algo que Dios no tiene en sus planes no solo no ayuda, puede hacer daño. Cuando alguien sufre y le decimos que Dios va a hacer lo que nosotros esperamos, sin estar seguros de que sea su voluntad, corremos el riesgo de herir más.
porque cuando esa promesa no se cumple, viene la decepción. Y esa decepción puede abrir espacio a la duda, al resentimiento, hasta al alejamiento de la fe. Por eso, antes de orar por sanidad, hay que detenerse. No para pensar con la cabeza, ni para mirar los informes médicos, sino para escuchar al Espíritu. En Romanos 8:26, Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden explicar con palabras. Él sabe lo que hay en el corazón de Dios. Y cuando uno se deja guiar por esa voz interior, empieza a orar, no con miedo ni con prisa, sino con obediencia. Es en ese lugar, en ese tipo de oración, donde se encuentra el verdadero poder. Cuando entendemos que no todo dolor necesita irse de inmediato, aprendemos a orar con madurez. Entonces, la oración deja de ser un intento desesperado por escapar del sufrimiento. Se convierte en una búsqueda del sentido, del propósito que Dios quiere mostrarnos en medio del dolor. Y eso agrada al cielo, porque no siempre lo más importante es que el cuerpo sane. A veces, lo que más importa es que el corazón cambie. A veces es salvar un alma. A veces es mostrar una gloria que solo puede brillar en medio del quebranto. Miremos a Job. Era justo, recto y sin embargo sufrió muchísimo. No fue sanado de inmediato. Su proceso fue largo, su dolor profundo, sus pérdidas enormes, pero en todo eso no perdió su fe. Y cuando llegó el momento, Dios lo restauró. No porque Job lo exigió, sino porque el Señor en su sabiduría decidió que era el tiempo. Y esa restauración fue completa, no solo en su cuerpo, también en su espíritu, en sus emociones, en sus relaciones. Y todo ocurrió en el tiempo perfecto de Dios, no cuando Job más sufría. Orar por los demás con esta forma de ver las cosas es orar con sabiduría. Es saber que uno está tratando con los planes eternos de Dios, no con lo que uno siente en el momento. Cuando Elías oró para que no lloviera y luego para que lloviera, no lo hizo por impulso. Lo hizo porque sabía lo que Dios quería. No buscaba mostrar poder, solo obedecía. Así debe ser también cuando se ora por los enfermos. No es un acto para demostrar fe. Es una respuesta de obediencia a lo que Dios quiere hacer en ese momento, con esa persona, en esa situación. A veces, cuando uno ora por sanidad, Dios escucha el clamor de compasión, pero su respuesta es otra. No porque no le importe, sino porque Él ve más allá. Él conoce lo que no podemos ver. Y muchas veces, lo que parece un no, es en realidad un sí a un plan más grande. Un plan que busca redención, salvación, restauración o testimonio. Un plan que tal vez no trae sanidad inmediata, pero sí una obra profunda, perfecta, que prepara el alma para la vida eterna. Por eso, antes de imponer manos, hay que haber orado primero. Antes de clamar, hay que haber preguntado. Porque una oración sin dirección es solo ruido. Y un toque sin respaldo del cielo no cambia nada. Pero cuando se ora como Dios quiere, aunque la respuesta no sea la que esperábamos, siempre será la que edifica, siempre será la que forma el carácter, siempre será la que da gloria al Padre. La mayor honra para alguien que intercede no es que todos los enfermos se levanten, es ser un instrumento fiel de los planes de Dios, aunque eso incluya esperas, sufrimientos o caminos que no podemos explicar. Cuando uno intercede no solo porque siente que debe hacerlo, sino porque ha recibido una palabra clara del Señor, entonces se convierte en un canal limpio por donde el cielo puede moverse tal como fue planeado. No todo el que ora está realmente autorizado por Dios, y no todo lo que se dice en su nombre lleva el peso de su presencia. El problema no siempre es que falte ganas, sino que falta respaldo.
La oración que llega al cielo no nace de saber mucho, sino de estar en la posición correcta delante de Dios. Porque si alguien no ha sido enviado, tampoco será respaldado. La autoridad no se improvisa, se recibe de lo alto. Y actuar sin ella no solo es ineficaz, es también peligroso para el alma. En este mundo nadie se mete en una base militar sin los permisos necesarios. En el mundo espiritual, hacer eso es aún más grave. En Hechos 19 vemos un ejemplo claro. Los hijos de Seba trataron de usar el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica. Le hablaron a los espíritus diciendo que los reprendían en el nombre de Jesús, el que Pablo predicaba. Pero en ese mundo invisible no se responde a nombres prestados. No se teme a palabras vacías. El espíritu maligno les dijo: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el resultado fue que salieron golpeados y desnudos, no porque no gritaran fuerte, sino porque no tenían autoridad espiritual. El nombre de Jesús no es un amuleto, es una llave sagrada que solo funciona en manos de quienes viven bajo su dominio. La autoridad no está en lo externo, no se prueba con títulos, ni experiencia, ni cargos en la iglesia. Se ve en la obediencia. En Mateo 8, un centurión lo entendió muy bien cuando dijo que él también estaba bajo autoridad y daba órdenes porque sabía lo que era obedecer. Jesús se maravilló no porque fuera un hombre poderoso, sino porque captó que la verdadera autoridad nace del que primero sabe someterse. Solo quien vive bajo el gobierno de Dios puede hablar en su nombre. Solo el que ha sido moldeado por el fuego del cielo puede hablar con un peso que sacude lo invisible. Orar por un enfermo es entrar en un campo de batalla. Muchas veces la enfermedad es parte de una lucha espiritual. Ir allí sin la armadura de la justicia, sin la santidad como protección, sin la guía del Espíritu, es jugar con fuego. Efesios 6 lo dice claro: pónganse toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo. Orar sin estar vestido con esa armadura no es solo una imprudencia, es como invitar al enemigo a atacar, porque en ese mundo invisible se sabe enseguida quién habla con respaldo del rey y quién solo repite frases de memoria. El ministerio de sanidad necesita una vida entregada, no porque el milagro dependa de que el que ora sea perfecto, sino porque la autoridad se forma en el altar. Si uno no ora en lo secreto, no puede esperar frutos en público. Si uno no se disciplina espiritualmente, no tiene fuerza para hacer frente a las tinieblas. Santiago 5:16 dice que la oración del justo es poderosa. No dice que es poderosa la oración apasionada o emocional, sino la del justo. La justicia no es algo que se dice, es algo que se vive. Es fruto de caminar conforme a la voluntad de Dios. Sin esa coherencia, la voz se vuelve ruido y el gesto se vuelve pura rutina. No basta con creer que Dios sana. Hay que vivir de manera que su poder fluya sin obstáculos. La autoridad espiritual no aparece por accidente. Nace de una relación profunda, de una obediencia firme y de una vida entregada. Moisés hablaba con Dios como con un amigo y su rostro brillaba. Esa luz no era algo místico, era la prueba de una autoridad que no venía de sus capacidades, sino de su cercanía con Dios. Hoy muchos quieren resultados sin relación, poder sin haber sido tratados, señales sin haberse santificado. Por eso sus oraciones no llegan. Sus palabras no cambian nada y sus acciones no liberan a nadie. El nombre de Jesús solo tiene poder en bocas que han sido consagradas. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo frente al templo, lo hicieron porque tenían una autoridad real. No dijeron: vamos a intentar ayudarte. Dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. No lo dijeron con miedo, lo dijeron con confianza,
sabiendo que el poder venía de Dios, no de ellos. Aquellos hombres no estaban recitando algo aprendido de memoria, estaban llenos de la presencia de Cristo. No era por la forma en que lo dijeron, era por la vida que llevaban. El cielo respalda a quienes viven rendidos a Cristo, no a quienes lo mencionan de labios para afuera. Cuando alguien vive en pecado y no lo enfrenta, su oración pierde fuerza. El que lleva una vida doble no puede orar con autoridad, porque su corazón está dividido. Y cuando pone sus manos sobre alguien para orar, lo único que transmite es su humanidad, no el poder de Dios. El Señor no se deja usar por quienes no caminan con Él. Y aunque a veces, por pura misericordia, puede obrar en favor del enfermo, la persona que ora sin estar firme en la fe se queda vacía, agotada, sin fruto. Porque la fuerza de la oración no está en lo que uno dice, sino en cómo vive. Una vida sincera, entregada, humilde. No basta con tener buenas intenciones, no basta con sentir lástima. Si no hay autoridad espiritual, no hay victoria verdadera. El enemigo no se asusta con gritos ni entusiasmo. Él huye cuando la presencia de Dios es real, y esa presencia no aparece por accidente. Se cultiva con obediencia, se cuida con oración, se protege con una vida limpia. La autoridad espiritual no se grita, se demuestra con santidad. No se sostiene con fama, sino con una vida que agrada a Dios. No se confirma con milagros, sino con fidelidad diaria. Y cuando uno camina fielmente con el Señor, esa autoridad se nota. No hace falta decirlo, se ve. En el reino de Dios no hay caminos cortos ni fórmulas mágicas. Solo hay una forma: morir a uno mismo para que Cristo viva en nosotros. Esa es la cruz que debemos cargar si queremos interceder con poder. Y desde ese lugar de humildad, la oración empieza a tener peso en el cielo. El Espíritu Santo no se manifiesta porque sí, lo hace cuando es invitado. Y esa invitación solo es aceptada cuando el corazón está limpio, la intención es sincera y la vida refleja a Jesús. Cuando alguien ora sin esa autoridad, se expone al enemigo. Pero cuando ora desde una relación verdadera con Dios, el cielo responde. Los demonios se alejan, la enfermedad retrocede, el poder de Dios se deja sentir. No porque esa persona sea especial, sino porque ha sido fiel. Esa fidelidad es lo que respalda cada palabra, lo que le da peso a cada oración. Y cuando alguien ora desde ese lugar, no hay muro que no caiga, no hay tiniebla que no se disipe. La autoridad no se compra, no se consigue con simpatía. Se reconoce por el fruto. Jesús mismo lo dijo: por sus frutos los conocerán. La oración que funciona no es la más fuerte, es la que viene desde una posición correcta. Y si esa posición está firme en Cristo, cada palabra será como una espada. Cada frase sembrará esperanza, cada ruego encenderá el fuego de Dios. Pero si no hay autoridad, todo se queda en un intento. Y el reino de Dios no avanza con intentos, avanza con fuego, con verdad, con autoridad legítima. Jesús nunca sanó para impresionar a la gente. Cada vez que sanó fue porque sintió compasión, no porque quería fama. En Mateo 14:14 leemos que al ver la multitud sintió compasión y sanó a los enfermos. No lo hizo para que lo aplaudieran, lo hizo porque le dolía ver su sufrimiento. Su corazón se conmovía por el dolor de los demás. Esa es la diferencia entre una oración que toca el cielo y otra que solo llena el espacio. Una nace del amor verdadero, la otra del ego disfrazado. La compasión no es algo que se siente por un momento, es una muestra del carácter de Dios. Cuando Jesús vio a la gente perdida, no pensó con estrategia, su corazón reaccionó con santidad. En Marcos 1, cuando un hombre con lepra se acercó a él, Jesús no dudó. Movido por compasión, extendió su mano y lo tocó.
No lo hizo para demostrar poder, ni para silenciar a sus críticos. Lo hizo porque amar y sanar es parte de quien Él es. Por eso, toda oración de sanidad que no nace desde ese mismo amor está vacía. No tiene lo que hace que el cielo se mueva. Porque Dios responde al amor genuino, no al deseo de lucirse. Y ese es el secreto de una oración que cambia las cosas. Muchos oran por los enfermos para ser vistos. Otros lo hacen para mantener una imagen, pero la verdadera intercesión nunca es un espectáculo, es un sacrificio. No busca la atención de los hombres, sino el alivio de los que sufren. En Mateo 6:5 Jesús advirtió: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Esa advertencia sigue vigente para quien impone manos más por la cámara que por la cruz. Porque cuando el corazón se mueve por protagonismo, el poder se detiene. La oración eficaz nace del quebranto, no de la autosuficiencia. No hay lugar para la vanagloria cuando se clama desde las entrañas por la vida de otro. El intercesor que conoce a Dios no ora para impresionar, ora para servir, ora desde el dolor ajeno que ha hecho suyo. Esa oración no necesita adornos, solo necesita sinceridad. El cielo no responde a los discursos, responde al clamor que viene de un corazón limpio. En Hebreos 5:7 se dice de Cristo: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Él no levantó la voz para exhibirse, la levantó porque su alma ardía por los que sufrían. Cuando la compasión guía la oración, el corazón del que intercede se convierte en un canal donde Dios se complace en obrar. Pero cuando lo que impulsa es la necesidad de ser admirado, el corazón se convierte en obstáculo. Dios no comparte su gloria con nadie. Su poder no es una herramienta para fortalecer la imagen pública de sus siervos. Es una manifestación de su amor hacia los que necesitan restauración. Y ese amor solo fluye con libertad cuando el ego ha sido crucificado. Lucas 18 presenta la parábola del fariseo y el publicano. El primero oraba con soberbia recordando sus méritos. El segundo no se atrevía ni a alzar los ojos, pero su oración fue escuchada. No tenía una postura atractiva, no tenía reputación, solo tenía verdad. Y eso bastó. Porque Dios no mide nuestras oraciones por la intensidad del gesto, sino por la pureza de la intención. En toda oración por sanidad, el motor debe ser la compasión. No hay alternativa, no hay atajo. Solo quien ama sinceramente puede interceder con efectividad. Solo quien está dispuesto a cargar el dolor de otro puede convertirse en instrumento del consuelo de Dios. La compasión no busca reconocimiento. Se mueve incluso cuando nadie ve, clama cuando todos callan, toca cuando otros se alejan. En cada acto de sanidad que Jesús realizó, hubo una renuncia al yo. No defendía su posición, no buscaba fama, solo obedecía al amor del Padre. Y ese amor es la clave que convierte una oración cualquiera en una oración que rompe cadenas. La oración por los enfermos no es una fórmula ni una rutina, es una asignación sagrada que coloca al intercesor frente al umbral de lo eterno. Allí, entre el dolor humano y la intervención divina, ocurre algo que va mucho más allá de las palabras. Porque cuando oras por un enfermo, estás tocando el lugar donde la fragilidad del cuerpo se encuentra con la esperanza del reino. No es un acto pequeño, es una confrontación directa con la fragilidad de la vida y la grandeza de Dios. Y solo quienes comprenden esa tensión pueden orar con el peso que el momento exige. Cada vez que extiendes tu mano, no estás solo declarando sanidad.
Estás afirmando que el cielo todavía invade la tierra. Cuando oras por alguien enfermo, estás diciendo, sin necesidad de muchas palabras, que el cielo no está tan lejos como parece, que Dios no es solo una idea bonita, sino una fuerza viva, presente, poderosa. También estás diciendo con el corazón que esta vida, con sus dolores, sus líos, sus límites, no es lo último, no tiene la última palabra. Orar por sanidad no es rendirse, es más bien levantar la mirada y decir con fe que la muerte no manda, que el sufrimiento no tiene la corona y que un cuerpo quebrantado no es el final del camino. Mucha gente cree que el error es no orar lo suficiente, pero la verdad es que el error más grande es orar sin entender el terreno sagrado que estás pisando. Porque cuando oras por alguien enfermo, no estás en cualquier lugar, estás en la frontera donde el tiempo se encuentra con la eternidad. La persona que tienes enfrente no es solo piel y hueso, es una creación de Dios, un templo. Aunque esté cansado, dolido o débil, sigue siendo un lugar donde Dios puede mostrarse, donde puede haber gloria. Por eso orar no es simplemente hablar, es un acto sagrado. Es entender que estás delante de una vida que Dios formó con cuidado, que ama profundamente y con la que todavía no ha terminado. Así que si vas a orar por alguien enfermo, hazlo con el corazón dispuesto. Porque orar también es cargar un poco con su dolor, acompañar en su fragilidad. No hables de sanidad si no estás listo para caminar al lado del que aún no se ha sanado. Porque una oración verdadera no se acaba con un amén. Empieza cuando decides quedarte cerca, sostener la fe, creer junto con esa persona, aunque el milagro todavía no haya llegado. Eso es lo que mueve el cielo. No la fe que grita, sino la que resiste, no la que exige, sino la que acompaña. Y si el milagro no llega como esperabas, no dejes que tu oración se derrumbe. Porque el poder de Dios no se ve solo en lo que cambia por fuera, también se revela en la paz que nadie entiende, en la fuerza que no se puede explicar, en la certeza que vive en el corazón, aunque los ojos no vean nada. Allí también está la gloria, allí también hay propósito, allí también está Dios. Porque orar por los enfermos no es solo un acto de bondad, es una declaración de fe. Es decirle al mundo que aun cuando todo parece frágil, el reino de Dios sigue avanzando. Es proclamar que el amor no se rinde, que la esperanza no muere y que el poder de Dios sigue tan vivo como siempre. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dejar un me gusta, a compartir en los comentarios por quién estás orando hoy y a suscribirte al canal. Porque en esta comunidad caminamos juntos, sostenemos la fe unos a otros y recordamos que aún en medio del dolor, Dios sigue obrando. Tu presencia aquí no es casualidad. Acompáñanos y sigamos proclamando con cada oración y cada gesto que el reino de Dios está entre nosotros.